Hola, ¿qué tal amigos? Me alegra volver aquí, estar con ustedes y traerles un tema muy interesante. Acabamos de salir de estas fechas sobre la Navidad, sobre el nacimiento del niño Jesús. Algunos lo festejan, otros no. Creo que cada quien depende de cómo tiene su relación con Dios. Pero hoy quiero hablarles de algo muy interesante después del nacimiento de Jesús, que hoy en día nos puede servir primero aprender un poco de lo que pasaba en ese momento y que necesitamos aprender capaz para este 2019. Así que hoy vamos a hablar sobre las bienaventuranzas, pero que abarca más allá de lo que capaz simplemente leemos. Así que acompáñame y empecemos. Jesús, él decide empezar su ministerio en la tierra de Neftalí y Zabulón. Dice la Biblia que los ciudadanos, los que vivían en esa área, vivían en sombra de muerte. Dice que en pesada neblina, en oscuridad. Muchos años atrás decidió no seguir más a Dios y empezaron a hacer su vida cotidiana, a trabajar, a hacer sus cosas, vivir, tener hijos. Había sinagogas, dice la Biblia, había templos, pero incluso los sacerdotes de ese tiempo también. Todo era una cultura, una tradición religiosa, el poder ir al templo y dar un sacrificio, el poder ir a hablar de la palabra. Entonces Jesús llega en ese momento y dice la Biblia que Neftalí y Zabulón pudieron ver la luz. Y dice que él empezó a predicar, ¿no? Arrepiéntanse. Y este arrepentimiento era más que todo al pueblo que tenían que volverse a Dios. Y en ese tiempo que él hablaba sobre el arrepentimiento, dice que también él iba a las sinagogas, que eran casas donde se hablaba de la palabra del Torah o templos. Y muchas veces dice la palabra que él hacía milagros, señales, dice que los cojos empezaban a caminar, los ciegos empezaban a ver, traían a las personas endemoniadas y Jesús sacaba a los demonios. Entonces Jesús empezó a mostrarse que él era un rabí. Entonces los rabís siempre tenían discípulos. Por eso vemos a Juan el Bautista con discípulos, porque era una tradición judía. La costumbre de ese tiempo era que el rabí elegía muchachos que eran pues, digamos que de las mejores universidades, ¿no? Pero Jesús cambió el papel y tornó las cosas porque en Neftalí y Zabulón se encuentra con pescadores y él va y les dice, síganme que los haré pescadores de hombres. Y es increíble cómo el Jesús cambia el paradigma de quién elegir para ser discípulo, ¿no? Él no decide ir a una escuela donde están los más preparados o los que están siempre en los templos, en las sinagogas, sino que él se fue a la calle, en un lugar donde dice que vivían en sombra de muerte. Y todo esto es una previa a lo que viene al Sermón del Monte. No es solamente que él se sienta encima de un monte y empieza a hablar, sino que la fama de Jesús fue grande que empezó a venir gente a seguirlo. Dice que venían de Galilea, de Decápolis, de Judea, de Jerusalén y del otro lado del río Jordán. Dice que él se sienta en un monte y eso era muy normal en ese tiempo para los rabís. Los rabís se sentaban siempre en la altura de algo para hablar. Y Jesús empieza a decir estas bellas palabras. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Increíble cómo él ve a gente de diferentes regiones y literalmente él les empieza a describir lo que él ve. Él no sale como en las películas que él ve y empieza a decir esto por decirlo, no. Vio a la gente, él vio lo que cada persona tenía. Habían gente pobres de espíritu, donde Jesús dice, el reino de los cielos les pertenece. Había personas humildes con las que él trató, se sujetaban a cualquier mandato, a cualquier orden. Se encontró con gente capaz como tú, con hambre y sed de justicia, de querer que Dios tome el control de ciertas situaciones.
se encontró con gente compasiva en esas personas que capaz se negaban de comer para darle al otro. Capaz entre ellos apareció un par de locos que le decían que ellos querían la paz de su tierra, la paz de su región, y a cada uno de ellos les dijo, el reino de Dios les pertenece. Es curioso cómo a Jesús lo siguen y Él no dice arrepiéntanse de sus pecados para que me sigan. Él va y empieza a traer consolación. Es increíble porque en su orden a los cristianos nos deja al último, a los que creemos en Jesús. No nos puso primeros, como diciendo, bueno, ustedes padecerán y después los pobres de espíritu, los que son consolados, los que son humildes. No, él empieza con las personas que Él empezó a ver y en eso, a último, nos deja a los que creímos en Él. Y dice, dichosos ustedes por cuanto por mi causa la gente los insulte y los persiga. Y ese era Jesús, porque en varias ocasiones le preguntaron quién es primero y Él dijo, el que quiere ser primero tiene que ser último. Y este es un claro ejemplo de que a nosotros nos dejó último porque fuimos llamados a servir al resto de los que están arriba, al resto de los que menciona estas bienaventuranzas. Es increíble cómo Jesús pone a los humildes, a los que lloran, a los de pobre en espíritu, los pone igual que a los líderes que buscan la paz, que tienen sed de justicia y les dicen a ustedes les pertenece el reino. Así que yo creo que el año que viene es un año de entender más de su gracia. Después de que Él dice las bienaventuranzas, tenemos que seguir leyendo porque Él sigue. Sino que nosotros a veces nos paramos por los subtítulos que las Biblias ya ven registradas, pero después que Él dice, así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes, dice abajo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Miren lo interesante que Jesús dice y lanza una bomba que nos hace reflexionar. Él empieza a poner categorías de personas en las bienaventuranzas, que a todos nos pertenece el reino de los cielos, a los que están tristes, a los humildes, a los pobres de espíritu, a los líderes que buscan la paz, a los cristianos que son perseguidos, a todos dice hagan brillar su luz. Nos levanta esa estima que tenemos de nosotros mismos y nos dice cada uno tiene una luz. El pobre de espíritu tiene una luz, el humilde tiene una luz, el que lucha por la paz tiene una luz, el que tiene sed y hambre de justicia es una luz. Los cristianos que son perseguidos por Jesús son una luz y Jesús le dice hagan brillar su luz. Amigo, en este 2019 te invito a que seas luz, la luz que Dios te llamó. No seas luz de otros, no seas reflejo o espejo de la luz de otros. No trates de imitar a alguien, no trates de imitar a un predicador, a un pastor, a un político, a quien tú admiras. Sé la luz que Dios te mandó a hacer. Amigo, puedes sentirte mal, puedes capaz no salir de un momento muy duro, pero tú, como aquel que está en un podio hablando sobre la salvación, a ambos les pertenece el reino y a ambos tienen diferentes luces que tienen que hacer brillar para que Cristo sea exaltado. Y así que en este 2019 te invito a eso, a leer un poco más, indagar y a que tú seas luz, tu propia luz en esta tierra y que el 2019 sea aún mejor para cada uno de nosotros. Un abrazo grande y síguenos viéndonos aquí en Radio Zona 3, la mejor radio de música cristiana online. Así que nos vemos.